Bueno, una vez más quiero saludar a la gente del canal, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos y gracias por compartir los mensajes, y sé que estos mensajes son de bendición. Seguimos con el libro o la carta, perdón, al apóstol Santiago, Santiago 3, versículo 14. Santiago 3, versículo 14. Dice de la siguiente manera: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow, tremendo. El título del mensaje es preparándome hacia el fin de los tiempos. Preparándome hacia el fin de los tiempos. El apóstol Santiago continúa en su carta haciendo un análisis a la iglesia con respecto al alma. El apóstol Santiago era como un cardiólogo espiritual, por así decirlo. Y el apóstol Santiago habla de los combates que ocurren dentro del alma del hombre, como que si los malos deseos se quisieran anidar en nuestros corazones y apropiarse de esa parte del alma y no abandonar nunca ese lugar. Y el objetivo de esa naturaleza pecaminosa es dominarnos completamente y ejecutar, o prácticamente ser unos practicantes del pecado. Y cuando el pecado nos perturba, cuando el pecado nos empieza a perturbar, obvio que afectan las relaciones que tenemos con las demás personas. Cuando el pecado, como el celo, la amargura, la ira, como dice el apóstol, obvio, por obvias razones, vamos a tener confrontaciones con aquellas personas que están cerca de nosotros. Hay emociones, las emociones, la mayoría tratan, cuando son negativas, perturban el alma, y por lo general el apóstol Santiago dice que cuando perturbamos a los demás por medio de los celos, las contiendas, las iras, las amarguras, el apóstol Santiago sugiere que para combatir malas, digamos, estas actitudes malas, es importante llenarnos de la sabiduría de Dios. Es importante llenarte de la sabiduría de Dios. O sea, tener la sabiduría de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es importante. Recuerden que cuando tú y yo nacimos, dentro de nosotros no había sabiduría divina. O sea, la sabiduría divina se perdió en el paraíso. Se perdió en el paraíso porque el malo persuadió a esta pareja, inspiró a esta pareja con sabiduría que es diabólica. Y obvio que la sabiduría diabólica terrenal del mundo es una sabiduría dañina, una sabiduría que aparentemente produce al principio buenos beneficios, pero al final, por lo general, que practica la sabiduría diabólica, su fin es un fin trágico. Adán y Eva lo vivieron, y no solamente el pecado que más afectó a la humanidad fue haber comido el fruto prohibido, sino que a ellos les gustó lo que la sabiduría diabólica les propuso.
¿Y qué les propuso la sabiduría diabólica? Bueno, les dijo: ustedes algún día, si comen del fruto prohibido, serán semejantes a ¿qué? A Dios. Conocerán el bien y el mal. Entonces las propuestas de la sabiduría diabólica siempre han sido piedra de tropiezo para muchos cristianos, desde tiempos antiguos hasta nuestros tiempos. Ahora, ¿sabes qué? Que las propuestas del malo siguen cazando. El propósito del malo es seguir cazando a los cristianos, o hacer una propuesta a los cristianos como se la hizo a los primeros padres. Entonces, muchas veces, sobre todo, él hace propuestas a los cristianos que están desprevenidos o están, ¿qué le digo?, semidespiertos. El apóstol Pablo, él veía cómo la iglesia de Éfeso estaba rodeada de paganismo, y a la vez la iglesia de Éfeso habían tantos dioses, pero a la vez era una tierra demasiado próspera. Éfeso era un puerto marítimo importante, y algunos cristianos estaban en esa iglesia, estaban casi totalmente dormidos. Cristo había pasado a un segundo plano. O sea, la sabiduría diabólica, tentaba, y a lo mejor le decía a los verdaderos cristianos, le decía: mira, desde que tú seguiste a Cristo, tus negocios han desmejorado. Y observa cómo los demás buscan otros dioses y están mejor que tú. Esa era la lucha que había en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo percibió una parte de la iglesia totalmente dormida y los exhortó. Y dice Efesios 5:14. Mira lo que dice Efesios 5:14. Dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Cómo tienes que andar? Como sabio. No como Fabio, no, como sabio. O sea, te está hablando con la sabiduría divina. Lo que yo le estoy hablando hoy, que hay una guerra en la sabiduría diabólica y la sabiduría divina. Y la sabiduría diabólica siempre te va a proponer para que tú te desvíes de la sabiduría divina. Y Pablo aquí está hablando, le dice: miren, ustedes andan como necios, no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? ¿Cómo son los días? Malos. Y Pablo está hablando en esa época que los días eran malos. Imagínense hoy, en el día de hoy, cómo está la maldad por todas partes. Y es más visible porque antes no existía internet, no existía periódico, no existía televisión. Hoy en día es más palpable la maldad. Tú prendes los noticieros, suficiente, se te quita la gana de comer. Entonces mira, aquí Pablo ve a la iglesia y se preocupa. Dice: ustedes, pero fíjate que hay algo, todas las cosas difíciles tienen su lado bueno. Diga conmigo: todas las cosas difíciles tienen su lado bueno. Estamos en tiempos difíciles. La economía está en una etapa difícil. Los inversionistas están temblando. Hoy el dólar está disparado, mañana no sabemos. Las empresas, algunas están cerrando en Colombia, en Perú, en Chile. Hay muchos empresarios, está como que esperando como que algo malo se viene. Y obvio que se están preparando para el 2023, que es la gran recesión económica. Publicada por la revista The Economy. Ellos ya están preparando, porque la idea de ellos es oprimirnos más y ellos tener más dinero. Ellos quieren ser unos pocos. Entonces Pablo también veía, porque cuando uno es pastor, uno ve mucho más allá, por misericordia de Dios, lo que se ve venir.
Entonces el apóstol Pablo dice que si los días son malos, sin embargo él nos da un consejo excelente. Dice que andemos como sabios y que de esa manera aprovechemos bien el tiempo. Ahora, los días malos, ¿quiénes son los días malos? ¿Quiénes son los que prácticamente, porque se están viviendo tiempos malos? Hombre, porque la mayoría son personas que tienen los sentimientos perturbados y que tratan de destruir a otros por medio de insultos, calumnias, palabras sucias. Usted no ve las canciones de hoy, palabras sucias, y les dan premio. ¿Sí o no? Eso se está viviendo porque el tiempo va avanzando y aparentemente la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada en esos tiempos por la maldad, y la pregunta que quizás ellos hicieron es: ¿qué debemos de hacer? Y Pablo les aconseja que usen bien la sabiduría divina para evadir todos estos tipos de ataques, sobre todo del paganismo. Tú tienes que usar sabiduría. Tú no te tienes que dejar acorralar de las circunstancias difíciles que vienen para la tierra. Fíjate que con la sabiduría divina, obvio que no es para enfrentarse a cualquier situación, ¿ok? Sino más bien, sobre todo cuando las circunstancias son demasiado extremas, tenemos que ser prudentes como la serpiente. O sea, en estos tiempos malos, nosotros como cristianos tenemos que ser estratégicos en qué debe salir y qué no debe salir de nuestras bocas. Fíjate que Proverbios 27:12 dice que el sabio ve el mal y se esconde. Fíjate que Proverbios 27:12 dice que el sabio ve el mal y se esconde, mas el necio sigue y recibe el daño. Hay momentos que tú, como hijo de Dios, te tienes que saber esconder, tienes que saber actuar. Cuando te habla de esconder, te está hablando, tenemos que ser sabios. A veces el Espíritu Santo me dice que no hable delante de ciertas personas. A veces me dice: dile, ¿ok? Porque dice que hay momentos donde tenemos que hablar palabras de Dios para todos aquellos que quieren abrir el corazón a Jesús. Pero hay momentos donde la misma palabra o el mismo Espíritu Santo nos habla de refrenar nuestra boca para no desperdiciar sabiduría divina. Oye, para no desperdiciar sabiduría divina. No podemos desperdiciar sabiduría en medio de los cerdos. Jesús lo dijo: no echéis perlas a los cerdos, porque más bien esos cerdos van a pisotear la palabra. Mateo 7:6. Los cerdos son la sabiduría diabólica. Es la gente que no le da valor a la palabra. Es la gente que no le da valor a los principios morales. Y cada día en el camino nos vamos a encontrar con lobos y nos vamos a encontrar con cerdos. En el sentido figurado, como lo dijo Jesús. No nos estemos desgastando con gente que no valora la palabra de Dios, que no valora los dones del Espíritu Santo, que no valora la sabiduría divina. Esto es tenaz. La gente se va a perder porque ellos amaron más la sabiduría del mundo que la sabiduría de Dios. Y el enemigo los quiere tener así como cerdos. Los quiere tener prácticamente alejados de Dios. Entonces, por favor, habrá momentos en tu vida donde tu vida va a correr peligro, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comunicas la sabiduría divina a ellos, sobre todo el plan de salvación, ellos no van a tener excusa para el día del juicio final. Óyeme, hay momentos que aunque tú te sientas en peligro, el Espíritu Santo te va a poder hablar. Hay momentos en que te tienen que callar.
Pero hay momentos en que sí te pone a hablar el Señor para que ellos entiendan que hubo un plan de salvación para ellos, pero ellos no quisieron aceptarlo. Y ellos no tendrán excusa para el día del juicio final. Un día te voy a hablar qué es el juicio final de Dios. Y tenemos que prepararlo. Pablo, ¿qué les digo? Habla mucho de esta clase de sabiduría. Pablo hablaba mucho de la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo hablaba de la sabiduría de Dios, ¿sabes qué? A Pablo lo tildaron de loco. Y lo tildaron de loco porque la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son una locura. 1 Corintios 2:14. Usted no se da cuenta que usted habla del Señor y hay gente que se ríe, hay gente que se burla, hay gente que te habla algo en las redes y la gente se ríe, porque son personas naturales, son personas que no tienen el entendimiento entenebrecido. Para ellos esa palabra es fábula, para ellos esa palabra es algo que no tiene sentido, pero la palabra lo dice. Mira lo que dice. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, fíjate que hay cosas en la vida donde tenemos que tener claro que nos van a tildar a veces, de locos. Fíjate que el rey Agripa tildó de loco a Pablo. El mismo rey Agripa tildó de loco a Pablo. Y Pablo era un hombre preparado. Pablo no era cualquier Juan de los Palotes. Pablo era un hombre. En Hechos 26-24 dice que Pablo le compartió el plan hermoso de salvación al rey Agripa. Y ¿sabes qué me da tristeza? En que estaba Festo y estaba Agripa, los dos funcionarios del gobierno romano. Y Festo le dice, oye Pablo, efectivamente tú estás rayando la locura. Mira lo que le dice. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Imagínense. Pablo le habló de lo que el Señor había hecho en su vida, en cómo se le reveló a él en camino a Damasco, en cómo Dios estructuró un plan para que el hombre no se perdiera en la oscuridad. Pero la gente no entiende. La gente no se prepara. Mira, el mundo se está preparando para todo, pero menos para encontrarse con el Señor. Y Festo cuando vio, Festo estaba al lado del rey Agripa y dice, oye, tú tanta filosofía que has estudiado, tanta letra, y estás crazy, estás loco. ¿Y sabes qué dice Agripa? Porque me da dolor lo que dice Agripa. Pablo, ¿sabes que por poco me persuades a ser cristiano? Imagínate, el casi. Y hay gente ahora mismo en el infierno, en lugares de oscuridad, por el casi. Tuve la intención, pero me gustó la palabra, pero me gustaste como oraste, pero hasta ahí te acompaño yo. ¿Ok? Interesante. Agripa y Festo, ellos prefirieron abrazar la sabiduría diabólica, la filosofía de este mundo, que para nada les será a ellos provechoso el día del juicio final. ¿Dónde estará el alma de Festo y Agripa en estos momentos? ¿Dónde estarán? Porque algún día te vas a morir y algún día tú y yo le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Qué hiciste con la palabra que Dios te dio? ¿Qué hiciste con los dones del Espíritu Santo que Él te dio? ¿Qué hiciste? Si Festo y Agripa no se arrepintieron, yo me imagino que debe estar en lugares de oscuridad total, esperando solo el día del juicio, en medio de las densas tinieblas.
Qué tristeza. Qué tristeza que la mayoría de la gente prefiere abrazar la sabiduría del mundo, la sabiduría diabólica o la corriente de este mundo, que lo que el Señor dijo. ¿Por qué amamos más las cosas malas que buenas? Mateo 7, del 13 al 14. Me preocupa lo que el Señor dijo ahí. Porque nos preparamos algún día para casarnos, para ser profesionales, nos preparamos para cuando estamos enfermos, nos preparamos de todo, si un incendio, un ataque nuclear, nos preparamos, pero no nos damos cuenta que la mayoría de la gente está cogiendo un camino totalmente equivocado. Mira lo que dice Mateo 7, Mateo 7, 13 y 14. Los economistas dependen mucho de las estadísticas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claras las estadísticas. Y Jesús tuvo en cuenta las estadísticas. Y la verdad que los resultados no son para nada buenos. Mira lo que dice Jesús. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y pocos. Dice así. Muchos, la mayoría son los que van a entrar por ella, la mayoría. 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y muchos, pocos. Ya están pendientes. Esto es preocupante. Esto preocupa. Porque, es más, si nosotros cuestionáramos a Dios, le dijéramos, oye, entonces Dios, tu plan fracasó, tu plan no sirvió, porque la mayoría se perdió, la mayoría no quiso, la mayoría no le gustó el plan. Y ¿sabes qué? Que el problema aquí no es Dios, el problema aquí no es el plan de salvación, el problema somos nosotros, porque la Biblia lo dice. Los hombres prefirieron amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, eran perversas. El problema no fue que Dios hizo el infierno. Pues dice, bueno, pero ¿por qué Dios, si es un Dios de amor, por qué hizo el infierno? Es que el infierno no estaba hecho para el hombre. El infierno estaba hecho para los ángeles caídos. Pero ¿cuál fue el problema del hombre? Que ellos prefirieron seguir las mismas maldades que el diablo. Y el diablo no se quiere ir solito. Y por eso él propone, dice, yo me voy a ir a oscuridad, pero yo me tengo que meter aún dentro de la misma iglesia para convencer a algunos cuantos. Mira, la mayoría que va a entrar por la puerta ancha, angosta, grande, sabrosa, vivir sabroso, como dicen por ahí, son los que aman la sabiduría de este mundo, pero aborrecen la sabiduría divina. Y no les conviene porque sus obras son malas. Aman más el placer del mundo y no les conviene sacrificar, óyeme, los apetitos de la carne. Les cuesta soltar actitudes que aparentemente les conviene, pero no se dan cuenta que van camino a la hoguera. Ahora, hay dos cosas que tú y yo tenemos que cuidarnos como iglesia. Aquí el punto importante es esto, dos cosas. Hice una introducción, pero ahora quiero entrar en el tema más importante. Dos cosas, porque el tiempo final lo estamos viviendo. De hecho, aún los científicos están sorprendidos. El jueves yo creo que compartí con ustedes que en la revista, no recuerdo, una revista científica, los científicos se quedaron aterrados del movimiento extraño que está haciendo la Tierra. La Tierra está girando un poquito más rápida que antes. Y la Biblia lo dice, que por causa de la maldad los días serán ¿qué? Acortados. Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? ¿O cómo estamos preparando a nuestra familia?
Porque ese es cuando el avión se va, el avión, la muchacha anuncia, por favor, los pasajeros entren por la puerta, y tú todavía estás aquí con el celular. Hace poco, estando yo en una oficina de servicios públicos, la mayoría de gente que estaba como que haciendo la queja, eran bastantes, y a mí me tocó estar aquí en este lado, y en eso llegó, anunciaron los números al lado, y alguien llegó y dice, señorita, usted me voló a mí, y dice, no, ya yo estoy atendiendo, y yo lo llamé a usted varias veces, y entonces se va y pida otra, y el tipo salió con una cara, pero se distrajo con el celular. Y a veces Dios nos hace eso, nos está llamando, y nosotros todavía distraídos, y no nos damos cuenta que estamos entretenidos en tantas cosas, y Dios nos está llamando, y nosotros, wow. Entonces, dos cosas. Primera, Juan 18, del 36 al 38. El primer punto que te doy, cómo tenemos que estar despiertos, porque quiero dar énfasis que Santiago dice, por favor, no permitan que los celos, las amarguras, las iras estén en vuestros corazones, porque si ustedes practican eso, están practicando la sabiduría diabólica. Mientras la sabiduría divina, pienso en lo amable, en lo puro, en lo afable. Y dice el apóstol Pablo en la carta de la iglesia de Éfeso, les dice, por favor despierten, porque estamos en tiempos malos. Y de verdad, si Pablo hoy resucita, Pablo estuviera más asustado que en esa época. El primer consejo que le doy es no ser absorbidos por ningún gobierno. Primer punto, no ser absorbidos por ningún gobierno. Miren lo que dice Juan 18, el 36. Dice, Jesús respondió, aquí está hablando con Pilato. Pilato lo tenía ahí, humillado, lo miraba, y Jesús decía, mi reino es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. El primer consejo que te voy a dar como hijo de la luz es que no te dejes absorber por ningún gobierno terrenal. Muchos gobernantes de este mundo, te estoy hablando a nivel mundial, tratan de manipular a los hijos de Dios, manteniéndolos con una aparente paz y una justicia social para todos. Cosas que ni ellos mismos se creen. Digamos que para nosotros, muchas veces como hijos de Dios, tenemos que analizar siempre los programas de gobierno que se ven como algo llamativo, porque se ve como que ayudar a los pobres y que cese la guerra. Pero a la vez muchos gobiernos aparentemente apoyan quitarle la vida a seres indefensos que vienen en el vientre de su madre. Esa es la nueva moda. Y quieren aprobar toda clase de hierba verde, droga, que eso hace parte de la libertad, y que después que uno no le está haciendo daño a nadie, no hay problema, y se oye todo bonito. En el caso del aborto, bueno, las mujeres tienen que cuidarse su relación íntima, y si acaso hay un abuso sexual, bueno, entrega ese bebé al bienestar familiar. Pero el dueño de la vida es el Señor. El de la droga, Dios no nos dio el cuerpo para destruirlo, sino para disfrutarlo. Y la Biblia dice que el que destruye el cuerpo está destruyendo digamos, al templo del Espíritu Santo, y el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Estamos en tiempos de barbaridad, donde la gente va a hablar de estupideces.
Yo conocí amigos que desafortunadamente entraron en las drogas. Algunos robaban, otros asaltaban para satisfacer su necesidad y otros murieron en el intento. ¿Cómo me va a salir un senador que tiene 25 años, está fumando esa hierba verde y que va a ser ejemplo para los jóvenes? ¿Dónde estamos parados? Esta es la sabiduría diabólica que estamos viendo hoy. Que a lo bueno le dicen malo y lo malo le dicen bueno, como dice el profeta Isaías. Y dice, hay aquellos gobernantes que dicten leyes injustas. Así lo dice la palabra. Los senadores creen que se van a salir con la suya, pero ellos tendrán que darle cuenta a Dios. La maldad va a seguir y veremos cosas aberrantes. Hace poco vi un video en Twitter donde una mujer en una fiesta familiar, montado sobre el hombre, haciendo intimidad con su vestido largo, y la gente pasaba por ahí como, yo decía, Dios mío. Y ese fue otro senador. Eso fue otro senador. Tal cual. Y pasaba el chef con sus deditos y ellos ahí haciendo sus cosas raras. Ahora, todo cristiano que apoye o abrace este tipo de gobernabilidad está abrazando una sabiduría equivocada. No, eso no es la sabiduría divina. Usted está apoyando una sabiduría equivocada. Como le dijo Jesús a sus discípulos, no le digas nada, porque un ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el mismo hoyo. Hay gente que tú le vas a hablar, le vas a decir, pero ellos no van a entender, son ciegos, ciegos de entendimiento. Mira, somos tan complejos y difíciles que hay una parábola donde el rico y Lázaro, donde el rico le dice, Señor, por favor, dile a Lázaro que calme esta sed, este tormento que me dé. Pero dice, pero bueno, ok, yo me quedo aquí, pero alguien que le predique a mis hermanos, que no quede en este lugar de tormento donde yo estoy, Señor, por favor, mándeles a alguien. Y dice el Señor, ellos tienen a los profetas. Señor, pero yo quiero que tú le mandes a alguien aquí del mismo infierno que resucite y les hable. Aunque se levanten a alguien de aquí y les vaya a predicar, tus hermanos se van a arrepentir. Imagínate cómo será de mala esa familia. Mira, y no te vas a admirar que hay gente que ve la gloria de Dios, pero no, ellos les cuesta seguir amando la sabiduría divina. Ellos prefieren lo malo. Preocupante, ¿verdad? Mira, no hay mayor pecado cuando alguien no acepta estar equivocado. Son personas obstinadas, abrazando el espíritu, oye, ojo, abrazando el espíritu del error. Y ese es el segundo punto. Primer punto, no te dejas abrazar de los gobiernos, de ninguna gobernabilidad gubernamental, no te dejas absorber por ningún programa gubernamental, porque eso no va, nunca, ningún gobierno va a ser perfecto como el gobierno de Cristo aquí en la tierra, ninguno, ni de derecha, ni de izquierda, ni centro cristiano, ningún gobierno va a servir. Y Jesucristo dijo, pobre tendréis siempre que con vosotros. Siempre van a haber pobres, aún en los países ricos. La verdadera justicia la va a hacer el Señor cuando venga aquí. Ese sí. Por eso le dijo a Poncio Pilato, dice, mi reino no es de este mundo. Me da tristeza un pastor dejando a sus ovejas para irse al Congreso a hacer allá y que leyes, cosas así por el estilo. Una golondrina no hace verano. Tiene quizás la mejor intención, pero hay más lobos que ovejas en el Congreso. Así de sencillo.
Gana la mayoría. Yo puedo tener la intención. Yo puedo irme a la zona Cachacal a predicarle a todos esos drogadictos. Mi intención es buena. Pero la mayoría, ¿qué? No me va a escuchar. Porque sus obras son, ¿qué? Malas. El segundo punto. No te dejes absorber por el espíritu del error. Primera carta de Juan 4:6. Primera carta de Juan. Pon 1, 4, 6. Este punto sí me parece aún más delicado del primero. Esto no es un mensaje que es de aplauso, ni de honra, de aleluya, de gloria. No. Es un mensaje que nos está despertando, porque da la impresión que no estamos viendo una realidad, una pesadilla que se acerca, pero nosotros tenemos que tomar ¿qué? Medidas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad. ¿Y el espíritu de qué? ¿Y qué es eso? Bueno, se lo voy a explicar. Es lo mismo que estoy hablando yo, que el apóstol Juan, cuando habla del espíritu del error, es el mismo espíritu o la misma sabiduría diabólica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este espíritu del error? Óyeme, es arrastrarte hacia el anticristo. El espíritu del error, que no es fuera, estoy hablando dentro de la iglesia. Oh, yo no estoy hablando allá, estoy hablando dentro de la iglesia. El espíritu del error es la misma sabiduría diabólica. Ahora, es arrastrarte hacia el anticristo o el sistema del anticristo. O sea, el mismo sistema que utiliza, el mismo sistema del anticristo utiliza el engaño, utiliza las falsas señales, utiliza falsos milagros para ganar adeptos o ganar la mayor cantidad posible de gente, incluyendo a los cristianos sobre todo. ¿Y cuál es el problema de los cristianos? Bueno, el problema de los cristianos es que no le pidieron a Dios a usar el discernimiento espiritual. Y eso es uno de los dones fundamentales en estos tiempos malos que estamos viviendo. Porque sabes que el mismo diablo, dice la Biblia, se disfrazará como ángel de luz. Y aún sus suministros estarán en los púlpitos. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Patrocinarlos a los pastores que predican falsas prédicas, mensajes. Es llenar la iglesia de apostasía. Pablo habla de la apostasía. ¿Y qué apostasía? ¿Qué es apostatar? Apostatar la verdadera fe. Dice, antes de que venga el Señor, es necesario que la apostasía llegue a la iglesia. Y ya en las iglesias está la apostasía. Está. Pablo lo dice en la carta de Tesalonicenses. Ya la apostasía comenzó. Ya no se predica en las iglesias: arrepiéntete, pecador, porque te prepara el infierno. Arrepiéntete, pecador, porque te espera el infierno. Ya esos mensajes ya no se dicen. O otro mensaje es cómo pasar horas en la presencia de Dios. Tampoco eso ya no se predica. O cómo vivir de manera piadosa y apartarse del pecado. No, esos mensajes eso era época de antes, el siglo XVII, XVIII, ya hoy no. Son mensajes que no llaman la atención. Son mensajes que no atraen multitudes. Y hay que inventarle algo a los jóvenes, para que los jóvenes no se aburran o no se fastidien. ¿Saben que la iglesia de hoy se ha convertido en lugares de entretenimiento? Con luces de colores.
discoteca, sino cristoteca. Esa iglesia parece más una discoteca. Yo trabajé en discoteca. ¿Quién dijo que yo para mantener alegre a la gente tengo que estar gritando y haciendo y poniendo luces y fuego? Y vieron ustedes, parece un concierto del mundo, no hay ninguna diferencia. Y los mensajes son mensajes para saber mover emociones extremas. Pero sabes que lastimosamente a esa gente no les enseñan lo que es una batalla espiritual de lo que estamos viviendo. No les enseñan que tenemos lucha contra sangre y carne, contra huestes espirituales de maldad. No les enseñan. Una vez hice yo una travesura siendo cristiano. Siendo cristiano hice una travesura con una amiga. Íbamos a hacer una obra de teatro. Y yo le dije al amigo mío, mira, me voy a colocar detrás de la pared y voy a hacer la voz como un fantasma. No, ellas no habían llegado. Y yo me supe esconder, porque era una pared que se veía como que hubiese alguien, pero no se veía bien. Y llegaron las amigas, las hermanas jóvenes, estábamos jóvenes en esa época todos, y empecé a llamar el nombre de cada una, pero así como un lenguaje, eso que yo imito. Yo antes imitaba hasta a los profesores del colegio. Y yo imitaba la voz, una voz terrorífica, y entonces el dueño de la casa le decía al amigo cristiano, no, que me están llamando, y él se puso de acuerdo, no, que yo no escucho nada. Los demás decían, los hombres decían, nosotros no escuchamos nada, y yo decía las voces de las mujeres, pero en el patio, y era de noche y se veía oscuro. Yo decía, Ana, Brujilda, cosas así por el estilo. Y dice, oye, las mujeres. Y yo, no, pero los hombres estaban de acuerdo, no, yo no escucho nada. En eso las mujeres no aguantaron y corrieron, y los hombres atrás. Yo le dije, cobardes, en vez de enfrentarse con el enemigo, lo que sale es corriendo, y me dieron unos puñetazos impresionantes. Estaban rojas, coloradas, asustadas. Pero no estamos preparados para combatir en el sistema de maldad. La iglesia no está preparada, no estamos con ese espíritu de lucha. No tenemos ese espíritu de lucha contra la maldad. Tenemos que levantarnos, ¿ok? Y sabes que los lobos dentro de la iglesia, los lobos en las iglesias grandes andan en manadas. Los lobos en las iglesias grandes andan en manadas. Y algo que me llamó la atención del presidente de San Salvador, Bukele, él dijo algo que me impactó. Él dijo, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Lo dijo Bukele. El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Es decir, voy a entenderlo en pocas palabras. Lo mismo pasa en la iglesia. Si yo como pastor no estoy vigilando a los lobos que traten de... O sea, los sacrificados son ustedes. Para terminar, el objetivo de la apostasía es llevar a las pobres ovejas, mediante el engaño y las mentiras, a adorar al anticristo. El sistema de maldad que está operando en este instante en el mundo es el del anticristo.